Entonces, RF parece que sí, yo recuerdo que sí, por ahí teníamos por ahí está la clase, bueno, Nada más, Inge, una duda, dime. porque IV no, yo creo que yo llevo aquí apuntado y recuerdo que IV tenía un valor de 2 microamperes, ¿no? O estoy mal, y aquí aparece con 6 A ver, miliamperes. vamos a ver. Estás mal. A ver, aquí está, mira, el dato es 6 miliamperes IB. IP sí son 2 microamperes. Ah, es IP. Sí. Ah, gracias, Inge. Ok, bueno, entonces, la resistencia RE fija pues se calcula a partir de esto, ¿verdad? De la ecuación 2.7. Parece que ya habíamos visto ayer. Nada más que esta ecuación 2.7 está en términos de VCC, que es el voltaje la fuente de voltaje del oscilador. Pero en nuestro caso decíamos, estuvimos comentando ayer, me voy a llevar esto para allá, que el voltaje del oscilador lo fija precisamente el diodo Zener. Por esta razón, esta ecuación, la 2.7, y todo donde aparezca VCC, lo vamos a cambiar de esta manera, como VZ. Y ya este sería lo mismo, nada más entonces, sustituyendo los datos, el valor del voltaje que alimenta al oscilador es 20 volts menos 3.5 volts, el voltaje de valle entre la corriente de valle. Eso da un valor de 2750 ohms. Bueno, ahora bien, para calcular la otra resistencia, la resistencia variable, el potenciómetro, para ello tenemos una ecuación, cuando estuvimos analizando esto del oscilador, y decíamos que esta ecuación, la REB, se obtiene a partir de la corriente de pico, el voltaje de pico y el voltaje de alimentación del oscilador. Otra vez, VCC lo cambiamos por VZ y sustituimos los datos. Ya también BP e IP es un valor que no conocemos. BP, IP sí, ¿verdad? BP lo podemos obtener de la ecuación 2.5, no sé si recuerden. El voltaje de pico es igual al voltaje del diodo, ¿verdad? Formado por la unión emisor base 1. Y aquí tenemos el voltaje en la resistencia RB1, que quedó en términos del coeficiente de separación intrínseco y el voltaje interbase. Bueno, aquí también el voltaje interbase, no se me vayan a confundir aquí, pongan mucha atención con esto. El voltaje interbase es el voltaje que le llega, ¿verdad?, a la base, al UJT. En este caso, ¿cuál es el voltaje que le estamos aplicando? Pues es el voltaje del Zener. Les hago ver esto por lo siguiente. Me voy a regresar acá al problema. En el enunciado del problema tenemos este valor que dice voltaje interbase. ¿A qué se refiere esto? Pues es el máximo voltaje, ¿verdad? Esto lo obtenemos de ahí de la hoja de datos del fabricante y nos dice que el máximo voltaje que se le puede aplicar a este UJT es de 30 volts. Por esta razón, en el circuito aparece este diodo Zener para que al oscilador, al UJT solamente le llegan 20 y de esa manera quede protegido. Porque si le metemos los 127, pues no los vamos a echar. Entonces, el diodo Zener hace que aquí se queden 20 y lo demás, ¿verdad?, se va hacia la resistencia RD. Entonces, no se vayan a confundir aquí a la hora de calcular el voltaje de pico. Aquí, ¿verdad? Nuevamente aquí, como nota, dice BBB es el voltaje con el cual se alimenta el oscilador, es decir, el voltaje que le llega a las bases del UJT. Para este ejercicio en particular, el voltaje, ¿verdad?, que le llega a las bases es el voltaje del diodo C. Entonces, ya sustituyendo los valores del coeficiente de separación intrínseco y del voltaje del Zener, obtenemos, ¿verdad?, que el voltaje de rompimiento para este dispositivo, para el UJT en estas condiciones, pues es de 13.6 volts. Ese voltaje es a lo que se tiene que cargar el capacitor para que pueda disparar al UJT. Bueno, entonces ya una vez que nosotros tenemos el voltaje de pico,
regresamos a la ecuación 2.6 para sustituir los datos, el voltaje de Zener menos los 13.6 volts del voltaje de pico entre la corriente de pico, que era de 2 o es de 2 microamperes. Esto, una vez obtenidos los cálculos, resulta que es de 3.2 megaohms, o sea, es una resistencia muy grande que comercialmente no la vamos a encontrar. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahorita, porque esto siempre se hace en este tipo de análisis, es obtener una resistencia variable pero más realista, que podamos nosotros obtenerla, comprarla o obtenerla en el mercado. Aquí está, por eso esta nota dice, se observa del cálculo anterior que el valor de REB resultó ser demasiado grande. Entonces dice, para obtener un valor más realista de esta resistencia, se va a utilizar o se va a aplicar la media geométrica para tal fin. ¿Qué es la media geométrica? Pues es la raíz cuadrada del producto de la resistencia RE fija por la resistencia RE variable que previamente habíamos calculado. Entonces la resistencia RE fija era de 2750 ohms, la resistencia RE variable 3.2 megaohms, y al multiplicar estos dos valores y extraer la raíz, sale un valor ya real, ¿verdad?, de la resistencia variable, es decir, el potenciómetro, de 93 kiloohms. Es decir, esto lo podemos implementar fácilmente con un potenciómetro de 100 kiloohms. No sé si hay alguna pregunta con esto. Entonces, para calcular la resistencia RE variable, como pueden ver aquí en la ecuación 2.6, fue necesariamente primero calcular, ¿verdad? Fue necesario calcular primeramente el voltaje de pico. Recuerden que el voltaje de pico es el voltaje que se le tiene que aplicar entre el emisor y la base B1 para que el dispositivo se active. Y cuando el dispositivo se active, ¿verdad?, pues en ese momento se genera un gran pulso de corriente a través de este punto de la base R1 y hace que el SCR se active. Bueno, pero recuerden que con la ecuación 2.6 se obtiene un valor teórico. Y ya para obtener el valor real tenemos que aplicar la media geométrica, que es la raíz del producto de ambas resistencias, la fija y la variable que habíamos calculado anteriormente. Bueno, ¿preguntas con esto? En el mercado no hay una resistencia de 93.80 kiloohms, se buscaría una de Exacto, 100. sí, o sea, tampoco te vas a encontrar de 2750, ¿verdad? Tendríamos que irnos al valor inmediato superior, por decir esta de 2.7 kiloohms y esta, ¿verdad? O inferior, lo que sea, lo que esté más cerca, ¿verdad? Y de esta, ¿verdad? Pues tendríamos que agarrar un potenciómetro de 100 kiloohms. No pasaría nada, ¿verdad? No, el efecto, ¿verdad?, que tendríamos es que la constante de tiempo sería mayor. Eso haría que tuviéramos un mayor ángulo, un control, un rango de control mayor del ángulo de disparo. Bueno, entonces, ¿qué llevamos hasta ahorita? Pues ya llevamos calculado R1, R2, la resistencia fija y la resistencia variable. Y nos falta el último elemento del oscilador, que es el capacitor. Acuérdense que esta red es la RC para retrasar, ¿verdad?, el disparo, en este caso del OJT, y como consecuencia la activación del SCR. Bueno, entonces a continuación vamos a calcular el voltaje, el valor de C, y para ello vamos a utilizar la constante de tiempo, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Bueno, dice, para el cálculo del capacitor utilizamos la constante de tiempo, y para ello necesitamos que el circuito de disparo opere en un rango de 0 a 180 grados. ¿Sí me entienden a qué se refiere esto? Voy a ponerles el circuito de disparo como un JT, donde vemos las gráficas, las formas de onda del voltaje de salida y de entrada. Aquí tenemos el circuito de disparo. Entonces,
El interés, ¿verdad? Al diseñar este circuito, al calcular el valor de CE, es que el disparo, el ángulo de disparo se vaya desde 0 hasta 180, como lo podemos ver aquí. Acuérdense que 180 grados equivale a 8.33 miliamperes para una frecuencia de 60 Hz. Por eso establece esas dimensiones de tiempo ahí. Entonces, la constante de tiempo tiene que ser mayor o igual a quién, a 8.33. Recuerden en los otros ejemplos que hicimos, recuerden que les mencioné que por decir el libro de electrónica industrial del autor J. Maloney establece que pueden ser hasta 25 o 30 milisegundos. Entonces, podemos nosotros tomar un valor dentro de ese rango, nada más que entre más tiempo le demos, mayor va a ser el capacitor. Pero con el hecho de que nosotros, ¿verdad?, establecemos un valor de tau mayor a 8.33, pues ya es un hecho de que hasta ahí va a llegar. Bueno, la constante de tiempo para una red de RC en este caso va a ser igual al producto del capacitor por la suma de estas dos resistencias en serie, como está acá. Y vamos a establecer la constante de tiempo T igual a 12 milisegundos. 12 milisegundos es mayor a 8.3 milisegundos, o sea que estamos abarcando más allá de 180 grados. Sustituimos acá, ¿verdad? Y despejamos en este caso el valor del capacitor. Estas dos resistencias que están multiplicando pasarían dividiendo. De tal manera que el valor del voltaje en el capacitor, una vez sustituido el valor de la resistencia fija y el de la resistencia variable, nos da de 124.27 por 10 a la menos 9 faradios, es decir, 124.27 nanofaradios. Ese es el valor del capacitor que debe de tener, en este caso, este circuito para que pueda tener ese control del ángulo de disparo. No sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Alguna duda que tengan? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Que en una red RC yo puedo utilizar la constante de tiempo para, ya sea para obtener el valor del capacitor o obtener el valor de alguna resistencia. Por decir, si ya tengo el capacitor, pues puedo obtener el valor de la resistencia y viceversa. Es algo que vamos a estar continuamente utilizando en esta unidad, la constante de tiempo. Y ahora nos falta calcular el último parámetro, que es la resistencia RD. Bueno, la resistencia RD, ¿para qué sirve? Es la que tenemos aquí, ¿verdad? Es la que limita el voltaje junto con el diodo Zener para evitar que el UJT se llegue a dañar. Siempre, ¿verdad? La resistencia aquí que tenemos aquí, la RD, va a estar trabajando en serie con el diodo Zener. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para calcular el valor de RD? Bueno, dice, para el cálculo de esta resistencia se toma en cuenta, dice, el voltaje de Zener y la máxima corriente que puede soportar. Es decir, vamos a tomar en consideración la potencia del Zener. Porque en base a la potencia y el voltaje del Zener va a poder el Zener disipar va a poder el Zener controlar una determinada corriente. Fíjense bien lo que vamos a hacer entonces. Dice, la resistencia RD absorbe la parte restante. No sé si aquí quede claro cómo funciona este regulador de voltaje con el diodo Zener. Lo que vieron ustedes ahí en electrónica analógica con el Inge o Tárula, cuando ven los diodos Zener, que sirven precisamente para este fin. Entonces, vean, por favor. La carga que es de 47 ohms y al SCR le está llegando un voltaje RMS de 127. Pero esos 127 no se les puede meter, ya dijimos acá, al oscilador
porque íbamos a quemar aquí en el UJT. Acuérdense que el UJT lo máximo que soporta son 30, de acuerdo a los datos del problema. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues poner este diodo Zener para que el diodo Zener aquí estabilizara, regular el voltaje solamente a 20 volts. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los otros? El voltaje restante de la fuente, pues la parte restante del voltaje de la fuente se va a la resistencia limitadora RD. Por eso tenemos aquí que el voltaje en la resistencia RD, lo que hay aquí entre las terminales de esta resistencia, va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de entrada, BS, y le restamos lo que se queda donde en el oscilador, que son 20 volts. De tal manera que esto nos daría ¿cuánto? Pues sería 127 menos 20, nos daría 107. Lo voy a poner, voy a sustituir estos datos para que ustedes vean de dónde sale. 127 que son los es el voltaje de la fuente y le restamos el voltaje que se queda en el diodo Zener, de tal manera que ya sabemos que en la resistencia se va a quedar un voltaje de 107 volts. Bueno, ahora, ¿cómo podemos calcular la resistencia RD? ¿Se acuerdan cómo calculamos la resistencia R1? Pues aplicamos la ley de Ohm. ¿Se acuerdan? Establecimos un voltaje aquí que era igual al 30% del voltaje VGT, pero previamente calculamos la corriente. Algo semejante vamos a hacer aquí. Sin embargo, ¿verdad? Aquí vamos a tomar como parámetro no el voltaje de activación, sino que vamos a tomar en cuenta el voltaje del Zener y la potencia del Zener. Los datos del problema me decían que el voltaje del Zener son de 20 y la potencia es de 1 watt. Con estos datos, dice, podemos obtener la corriente máxima que soporta el Zener. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la potencia es igual a ¿quién? Pues la potencia es igual a ¿quién? Al producto del voltaje, ¿por quién? Por la corriente. ¿Sí? ¿De dónde nosotros podemos obtener de ahí la corriente? ¿No? Entonces, ¿de dónde la corriente va a ser igual a ¿quién? Al voltaje sobre, perdón, la corriente va a ser igual a la potencia sobre el voltaje. ¿Sí entienden esto? Despejo de aquí, B está multiplicando, pasa dividiendo. Bueno, si nosotros le diéramos valores a esto, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Vamos a hacerlo aquí, pero lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero aquí vamos a tomar una consideración como vamos a ver más adelante. Si nosotros sustituimos los datos de esto, ¿verdad? Y calculamos el valor resultante de esto, nos va a dar una corriente igual a ¿cuánto? No sé si ya la calcularon ustedes. ¿Cuánto sería la corriente? La corriente sería de 0.5 amperes. O bien, si la convierto a miliamperes, serían 50 miliamperes. Pero esta es la potencia o la corriente de este diodo Zener si trabajara de manera continua. ¿A qué me refiero de manera continua? Pues de que todo el tiempo le estuviera regulando, como si el diodo Zener estuviera trabajando en corriente directa. ¿Sí? Pero me voy a regresar acá a las formas de onda que tenemos aquí en el circuito de disparo con UJT. Observen ustedes, el diodo Zener, ¿en qué momento regula? ¿Regula en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo o no? ¿Sí recuerdan qué les dije en este momento cuando vimos esto? Fíjense bien la polaridad que tiene el diodo Zener. Acuérdense que el diodo Zener trabaja de manera, o sea, va a regular el voltaje cuando está polarizado inversamente porque aprovecha el efecto avalancha. Entonces, ¿cuándo queda polarizado el diodo Zener de manera inversa? Pues cuando el voltaje es positivo acá y negativo acá. ¿En qué momento? Pues cuando el voltaje de entrada está en el semiciclo positivo. Entonces el diodo Zener regula, digamos que trabaja. Pero en el semiciclo negativo, ¿qué pasa con el voltaje de entrada? Ahora aquí tenemos menos y acá tenemos más.
el diodo queda polarizado directamente y cuando está polarizado directamente no funciona, no trabaja, se comporta simplemente como un diodo normal. O sea que el diodo Zener, fíjense bien lo que les voy a decir, solamente trabaja la mitad del ciclo. La otra mitad echa la hueva, no trabaja. Entonces, aquí, ¿verdad? Vamos a tomar una consideración, como lo dice aquí el problema. Dice, debido a que el diodo Zener solamente regula en la mitad del periodo, entonces se puede duplicar la potencia, es decir, en vez de que sea 1 watt, le podemos dar 2 watts. O sea, esto nomás se lo hice ahorita para que ustedes vieran de dónde íbamos a sacar la corriente. Pero de antemano, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando un dispositivo está trabajando nada más la mitad del ciclo, eso quiere decir que puede soportar más corriente porque nada más está trabajando la mitad del ciclo. Las pruebas siempre se hacen para trabajar de manera continua. A ver un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes van a cargar un saco de cal que pesa 25 kilogramos a lo largo de 50 metros. ¿Sí? Pues echan el saco de 25 kilogramos de cal y llegan allá a los 50 metros y ya lo descargan. Pero a lo mejor, ¿verdad? Harían el mismo esfuerzo, el mismo trabajo si se echan 2 sacos de cal que van a ser 50 kilogramos y nada más recorren la mitad. ¿Sí me entienden? Sería algo semejante a lo que estamos ahorita tratando de poner esta analogía de la forma como está trabajando el diodo Zener. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Dudas o no dudas? Todo bien. Todo bien. Bueno, vamos a suponer ahora que nosotros tenemos este circuito, ¿sí? Pero en lugar de tener esta doble red de RC le ponemos el UJT, ¿sí? ¿Sí me entienden? En lugar de tener esta doble red de RC, ponemos el oscilador para que este circuito esté controlado por un UJT. Ahora bien, les pregunto, ¿qué hace el rectificador? Este puente de diodos. Lo que hace inicialmente es rectificar el voltaje, es decir, todo el tiempo le va a llegar un voltaje positivo. ¿Y qué pasaría con el diodo Zener? Si todo el tiempo le llegara un voltaje positivo, ¿se comportaría como les expliqué hace rato o de manera diferente? Pregunto. Trabajaría en ambos ciclos. Exacto, trabajaría en ambos ciclos ahora sí. Y la potencia del Zener, lo que me da la hoja de datos del fabricante, ahora sí la tengo que respetar. Ya no la puedo duplicar. Así la tengo que dejar. Pero en este caso, como les decía, que solamente trabaja en un semiciclo y en el otro no, pues podemos hacer esa consideración. Bueno, entonces, la potencia, ¿verdad? Que era de 1 watts, ahora quedó duplicada a 2 watts. Y por tanto ya podemos calcular la corriente máxima que puede soportar el diodo Zener. ¿Se acuerdan cuánto era la corriente con 1 watt? Eran 50, ¿verdad? Y ahora con 2 watts pues va a ser de 100 miliamperes. Esa es la corriente, ¿verdad? Que va a estar circulando, la máxima corriente que va a estar circulando cuando al diodo se le exija la máxima potencia. Y esta corriente que fluye por aquí es la misma que fluye a través de la resistencia RD. Entonces, ya nosotros podemos aplicar la ley de Ohm para calcular este valor de la resistencia, porque nosotros ya sabemos cuál es el voltaje que hay aquí. ¿Se recuerdan? Ahorita sacamos ese voltaje y resultó ser ¿de cuánto? De 107. De los 127, 20 se quedan en el Zener y los 107 restantes de la fuente se quedan acá. Entonces dice,
La corriente que se calculó anteriormente es también la máxima corriente que fluye por la resistencia RD, ya que con el voltaje y la corriente a través de RD podemos encontrar el valor de esta mediante la ley de Ohm. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. RD será igual a ¿qué? Al voltaje entre sus terminales, que son 107 volts, entre la máxima corriente del CENER, que son 6 miliamperes. Eso nos daría un valor de 1.07 kiloohms. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Dudas? Ninguna, doctor. Bueno, muy bien, todavía vamos a darle un factor de seguridad. Fíjense bien, dice, para asegurar el buen funcionamiento del circuito, conviene dar un factor de seguridad a RD de 2, es decir, vamos a multiplicar el valor que calculamos anteriormente por 2, y esto nos daría un valor de 2.14 kiloohms. El valor comercial próximo pues sería 2.2 kiloohms, ¿verdad? Que sería el valor que pondríamos ya en este circuito. Bueno, ¿dudas con esto? ¿Alguna duda que tengan con esto? Ninguna de mi parte. No hay duda, bueno, entonces pues yo creo que aquí lo vamos a dejar, apenas llevamos el tema 2.1 visto, para no agarrarlo empezado, vamos a iniciar mañana ya con el tema 2.2, que son los circuitos de disparo pero con aislamiento. Los que vimos son sin aislamiento, donde la parte de control y la parte de potencia generalmente están a la misma fuente, ¿sí? Pero en estos la cosa va a cambiar. Bueno, si no tienen dudas, entonces aquí la dejamos y ya mañana nos vemos, ¿sale? Sí, profe. Sí, profe. Sí.